Buenos días, nosotros somos el equipo Nanochiques y les vamos a presentar nuestro trabajo sobre un sensor electroquímico no invasivo de glucosa con nanocubos de óxido cuproso para mejorar la sensibilidad. La diabetes mellitus es una de las enfermedades que lideran las causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. La diabetes afecta a la insulina que regula la glucosa en la sangre, por lo que su deficiencia puede provocar complicaciones. Por ello, una pronta detección de altos niveles de glucosa hace posible un diagnóstico efectivo de la diabetes o la prevención de la misma, mientras que las personas que ya la padecen necesitan llevar un control constante de sus niveles de azúcar, lo que presenta la necesidad de utilizar sensores. Recientemente, los sensores no enzimáticos han cobrado relevancia para el sensado de glucosa en sangre, ya que los sensores enzimáticos más convencionales tienden a carecer de estabilidad al verse fácilmente afectados por factores externos como temperatura y pH, y son mayoritariamente invasivos e incómodos para el paciente, mientras que los sensores no enzimáticos llevan a cabo la electrocatálisis del analito directamente en los electrodos del sistema sin la necesidad de bioenzimas, ofreciendo gran estabilidad, alta sensibilidad y fabricación de menor dificultad. Entre los materiales atractivos para el sensado no enzimático de la glucosa destacan las nanoestructuras de óxidos de metales de transición, que son atractivas por su estabilidad química, actividad catalítica y biocompatibilidad, a la vez de que presentan un menor costo frente a metales nobles. De estos materiales, los nanocubos de óxido cuproso han presentado una gran actividad electrocatalítica para la oxidación de la reacción para la reacción de oxidación del oxígeno, que los hace de esencial interés para el sensado de glucosa. Por ello, en este trabajo, nosotros incorporamos nanocubos de óxido cuproso al electrodo de trabajo de un sensor electroquímico para evaluar así su sensibilidad mejorada para la detección no invasiva de la glucosa. A continuación se presentan los materiales y métodos requeridos para el desarrollo de este trabajo. Los materiales utilizados para la síntesis de nanocubos los podemos encontrar en el lado izquierdo, destacando el sulfato de cobre pentihidratado, y del lado derecho tenemos los materiales utilizados para la experimentación electroquímica. Para la metodología de síntesis de los nanocubos de óxido cuproso se prepararon tres soluciones stock y se llevó a cabo una reacción general a 95 grados Celsius y agitada a 500 revoluciones por minuto. Al final se dejó reposar por 15 minutos y posteriormente fue centrifugada. Para caracterizar los nanocubos se empleó la técnica de XRD y de SEM, con sus parámetros respectivos en las partes de abajo. Para la construcción de los electrodos selectivos de iones y de referencia se utiliza un sistema compuesto por un tubo de vidrio, un vidrio poroso y un plástico termocontraíble, en el cual se colocan hilos de plata previamente tratados. Al final se llevan a cabo dos rutas, en la cual en una se sumerge la solución saturada en cloruro de potasio, obteniendo el electrodo colector de iones de trabajo, y por otra parte se sella con teflón el tubo de vidrio y se obtiene el electrodo de referencia. Para caracterizar el electrodo de referencia en una solución previamente tratada, se coloca el electrodo selectivo de iones y un electrodo de respuesta. Se mide el potencial y se registra cuando el valor se estabiliza. Esto toma alrededor de 30 segundos y se hace 3 veces con un nivel de confianza del 90%. De esta forma se obtiene una curva de calibración que permite ajustar los datos experimentales a la ecuación de Nernst, obteniendo la ecuación lineal utilizada para ajustar los datos y el respectivo coeficiente de correlación R2, lo cual ayuda a determinar la concentración de una muestra desconocida y el límite de cuantificación del electrodo. Para fabricar el electrodo de trabajo se hace una mezcla de parafina y grafito, la cual se deposita sobre el tubo de vidrio, en el cual previamente se coloca el cable de metal de cobre recubierto, dejando uno de los extremos libres. Se sella el tubo de vidrio con cinta teflón con el otro extremo del cable libre, previamente tratado con el grafito y la parafina. De esta forma se activa el electrodo de trabajo, al cual se le incorporan los nanocubos de óxido cuproso, los cuales se adhieren al extremo de grafito y se pulen nuevamente de manera suave. De esta manera se obtiene el electrodo de trabajo modificado. Finalmente, para determinación de los voltajes para producir una oxidación en la glucosa, se evalúa el open circuit de los sistemas con hidróxido de sodio con y sin nanocubos. Se realiza el respectivo blanco para ambos sistemas y se realizan los voltamperogramas con una concentración de 100 micromolar hasta 700 micromolar con un paso de 100 micromolar. En cuanto a los resultados, se obtuvieron las suspensiones mostradas en pantalla. Se puede apreciar un color naranja opaco y cabe recalcar que esto es antes de la centrifugación. Después del secado de la muestra se aprecia un color naranja un poco más brillante, lo que cae dentro de los resultados esperados. En primer lugar, para saber si la especie que sintetizamos son nanocubos de óxido de cobre, se caracteriza por XRD y se obtiene el difractograma de rayos X, en donde cierto patrón nos determina si la especie pues, es la que buscamos. En donde también los picos de máxima intensidad corresponden a los distintos planos cristalográficos, y para cada plano cristalográfico en pantalla se muestra su ángulo de difracción 2 θ.
Los resultados de la espectroscopía electrónica de barrido se muestran en pantalla. Las fotografías fueron proporcionadas por el Dr. Videa. Aquí se logran ver las dos regiones del portador de muestras con nanopartículas y se logran apreciar las dos diferentes morfologías dentro de esta muestra. Se logra apreciar mientras más nos acercamos unas esferas y cubos y así también unos hexágonos que se toman como cubos rotados. Así también se logran ver unos ramilletes o aglomeraciones de partículas y una gran distribución de tamaños. Para conocer esta distribución se tomaron 40 mediciones de diferentes partículas en la región F, en toda esta región, y se obtuvo un máximo de 652 nanómetros y un mínimo de 212, con un promedio de 404 nanómetros. Con el propósito de caracterizar los electrodos, se realizaron mediciones del voltaje en disoluciones de KCl y NaNO3 a 1 a 10 y 1 a 100 respectivamente. Se obtuvieron las siguientes gráficas. Se observa una decreción del potencial mientras la concentración aumenta. Haciendo un ajuste lineal con la ecuación mx más b, se obtiene una pendiente negativa entre la concentración de la muestra y el potencial. Asimismo, se sacó el coeficiente de correlación, los cuales ambos están muy cercanos a 1, lo que indica una muy buena aproximación del ajuste. Así también se hizo el sistema ferrífero-cianuro, el cual se utilizó para medir la capacidad de los electrodos fabricados, comparándose con uno comercial. Se obtuvieron los siguientes diagramas y se observan los picos anódicos y estos coinciden entre sí en un potencial aproximado a 0.3 volts. Enfocándose en la forma, se podría decir que son cuasi parecidas debido a la irregularidad del pico anódico. Ahora bien, para saber el comportamiento de los electrodos de trabajo con o sin nanocubos, se realizaron ensayos de voltamperometría cíclica en presencia de 700 micromolar de glucosa y también sin ella. Y para 0.6 volts se encontró que para ambos casos de ambos electrodos la corriente aumenta en presencia de la glucosa. Sin embargo, el que tiene un mejor desempeño son los electrodos que tienen nanocubos, ya que la corriente tiene incluso una magnitud mayor de hasta 2 veces. Y en pantalla se pueden mostrar los voltamperogramas y es necesario una región ampliada para poder identificar de aquellos que no tienen nanocubos. Para conocer el comportamiento del sistema cuando tenemos un electrodo con nanocubos de óxido de cobre, se hicieron los ensayos de voltamperometría cíclica en presencia de rangos de glucosa de 0 a 700 micromolar en el pico anódico y encontramos una relación directa que al aumentar la concentración de la glucosa aumenta la corriente a 0.6 volts. Con estos datos y una recalibración debido al blanco podemos obtener la sensibilidad haciendo un ajuste lineal entre la corriente producida por distintas concentraciones de glucosa a 0.6 volts. Estableciendo esta relación lineal podemos ajustar esto a una ecuación de la recta donde la pendiente nos indica la sensibilidad de nuestro sensor. Para este caso nuestra sensibilidad es de 99.6 microamperes sobre micromolar y esto en un rango de 100 a 700 micromolar. Es importante mencionar que no se toma en cuenta el área del contacto del electrodo. En la discusión de este trabajo se consideran estos 4 puntos. Se inicia con la síntesis de los nanocubos, donde se obtuvo la coloración esperada, que fue un naranja oscuro, conforme a lo que se obtuvo en el artículo de referencia. Por parte de la caracterización por XRD, se toma en cuenta la ecuación de Scherer, en donde se obtiene la relación inversa proporcional entre el tamaño del cristalito y el full width at hat maximum. Esto quiere decir que entre más angosto sea nuestro pico de fracción, el tamaño del cristalito va a ser más grande. Entonces, como en este trabajo no se trabajó con almidón, se espera que estos sean más angostos. Aquí se puede mostrar en la figura del medio cómo el pico se va ensanchando conforme se le agrega almidón. Entonces, en ese trabajo se esperó el patrón azul y también se consideraron las intensidades. Se tomó otro trabajo, en este caso el de Aguilar y Rosas, para comparar las intensidades que fueron similares. Ahora, en el SEM se identificó que hubo una diferencia en el tamaño de partícula de alrededor de casi 200 nanómetros. Ese trabajo fue más grande, entonces esto se adjudica principalmente a la diferencia de temperaturas durante el proceso de síntesis, ya que entre más temperatura, la reacción es promovida y la tasa de nucleación y de crecimiento van incrementando conforme a lo que estableció Sui y colaboradores. Ahora, por parte de la determinación electroquímica de glucosa por voltametría cíclica, se notó principalmente la diferencia de corrientes, ya que en el artículo de referencia se ve una corriente aproximadamente de 80 microamperios y en este trabajo fue de 250. Entonces, esta diferencia se debe principalmente a la velocidad de barrido, ya que durante la determinación electroquímica de este trabajo se aumentó 10
microvolts por segundo. Entonces, esto va acorde a la relación que obtuvo Suda y colaboradores, donde ellos aumentaron la velocidad de barrido de 5 a 200 microvolts por segundo y también se aumentó la densidad de corriente, como se ve en la figura de la derecha. Aquí se ve cómo pasan de 5 a 200 y la corriente va aumentando. Entonces, esto fue un factor importante en los resultados y la comparación con el artículo de referencia. Y finalmente, para los parámetros analíticos, se comparó con el sensor del artículo de referencia y uno comercial. Entonces, primero, con el de referencia, el rango lineal fue el mismo debido a las experimentaciones y las sensibilidades fueron similares. Sin embargo, esta diferencia se debió principalmente a las velocidades de barrido, como se mencionó anteriormente, y a los tamaños de partícula. Y finalmente, con el sensor comercial, es muy difícil obtener el dato de sensibilidad de un sensor. Entonces, aquí se tomó el rango lineal del freestyle libre, que es un sensor aperométrico, y se nota que el rango es muy distinto. Sin embargo, se ve o se considera que el freestyle libre trabaja como un sensor enzimático, entonces esto varía significativamente. Bueno, ahora para las conclusiones. ¿Qué es lo que vamos a decir de este proyecto? Primero que nada, podemos decir que hubo una integración exitosa de la nanotecnología. Se sintetizaron nanocubos y esferas de alrededor de 407 nanómetros. Se confirmó su composición, que eran efectivamente de óxido de cobre 2 mediante XRD. Y al momento de ser integrados al sensor, estos aumentaron de gran manera la sensibilidad de nuestro sensor. Nuestra segunda conclusión clave es que se logró crear un sensor exitoso y competitivo a nivel de mercado. Este es un sensor trielectrodo a base de plata y cloruro de plata con nuestras nanopartículas, con una sensibilidad de 99.6 microamperes por milimolar y un rango de detección de entre 100 y 700 milimolar de glucosa. Por último, a futuro, ¿qué podemos decir? Primero que nada, tenemos ciertas dudas respecto a la replicabilidad de nuestros resultados, pues hubo muchos factores limitantes, entre ellos la falta de material al momento de producir los electrodos. Y si pudiéramos dar recomendaciones para futuros proyectos, tal vez sería probar distintos materiales para las nanopartículas de sensado, posiblemente oro o plata, que funcionan muy bien como conductores. Muchas gracias.